Y los jubilados lloran mientras los mercados bailan al son del carry trade. Esto nos dice Miguel Ponce, que es analista económico, haciendo referencia, precisamente hablamos hace instantes con Gastón Lentini respecto del carry trade, de esta maniobra que dejó ganancias en el 2024, las más altas en cerca de 32 años. Pero para poder entonces profundizar de esto y cuál es la situación de los jubilados, vamos a estar recibiendo hoy entonces a Miguel Ponce. Muy buenos días, Miguel. ¿Qué tal, Gabriel? Alegría escuchar y verte, ¿no? Lamentablemente que sea por este tema. Lamentablemente que sea por este tema. Bueno, a ver, ¿cómo es, Miguel, esta frase entonces, que los jubilados lloran mientras el mercado financiero baila? Y también metemos esta frase entonces de que siga el baile. ¿Cómo es? A ver, explíquenos por qué hacemos este paralelismo. Y porque lamentablemente son dos caras en un mismo tiempo, ¿no es cierto? De un lado, uno podría decir que estamos viendo que en los últimos días, las últimas horas, se ha resuelto, yo diría, de la peor manera, se ha clausurado de la peor manera la lucha contra la casta, ¿no es cierto? Que resultamos ser los viejos meados, como se decía en campaña, ¿vos te acordás? Bueno, la resolución del PAMI, que sin aviso, y esto no es un tema menor, terminó con los medicamentos gratuitos a tantos y tantos jubilados, yo te diría que es un capítulo más, ¿no es cierto?, en la política de exterminio que están padeciendo los jubilados, con haberes de hambre, el gran aporte que hicieron al logro del superávit fiscal, que cada vez más aparece que está esencialmente apoyado ahí, y ahora en un mercado, Gabriela, donde los medicamentos en la Argentina valen hasta 10 veces más de lo que valen en otros países, inclusive en algunos países cercanos. Yo te diría que el ajuste sobre la salud de 5 millones de jubilados, que yo recuerde, no tiene precedente. Estamos viviendo, desde mi lectura, el mayor jubilicidio de la historia desde que existe el sistema jubilatorio en la Argentina. Nunca han perdido tanto los jubilados, nunca han estado en peor situación. Las escenas que hemos estado viendo, a ver, en las farmacias, no tienen perdón de Dios. Los empleados no sabían qué decirle a la gente que llegaba al mostrador, ni ellos estaban enterados, porque recién apareció publicado, ¿no es cierto?, en el día de ayer el detalle, y hubo un tuit ahí del ministerio explicando cómo iba a ser la metodología a partir de ahora. Pero muchos de los jubilados llegaban a buscar los medicamentos de, diríamos, tratamientos que no se pueden cortar. Es una suerte de masacre social. Por eso mi lectura es que se podría haber hecho de otra manera. El Estado sabe quién tiene dos casas, quién cobra la mínima, de la misma manera que se hizo con el tema de los servicios subsidiados, viste que no hubo necesidad, porque obviamente toda esa información la tiene el Estado. Y ahora le obligan a la gente a tener que llenar formularios, hablar con los médicos tienen que dar recetas de papel que hoy aparecen en el boletín oficial, que van a ser anulados en este proceso desregulatorio que encabeza Sturzenegger. La verdad es que en ese marco, ir al otro costado, ir al del carry trade, ¿por qué te digo lo del siga? Porque claramente aquí tenemos un dólar barato, por de pronto durante todo el verano. Algunos dicen, vamos a llegar hasta las elecciones. Y esto hace acordar a un viejo árbitro de fútbol, La Molina, que se hizo famoso con el siga. Acá estamos en el plan La Molina, todo sigue. Retraso cambiario. Por más que el resto de la región, las monedas se deprecian, nosotros seguimos apreciándola. Vamos a seguir con el Crown Imperial del 2%. Se sigue con el cepo. Y los dólares todos convergiendo en una brecha que ya a esta altura hace prácticamente que el blend y el dólar oficial estén casi al mismo plano. Vos observás, yo tengo muchos años trabajando en el comercio exterior. Mis amigos importadores que venían reclamando que se les normalizara la entrega de dólares oficiales para poder hacer los pagos que estaban retenidos, ¿qué han hecho? ¿Qué están haciendo? Están usando el carry, le están pidiendo a sus proveedores o a las casas matrices a las que les deben que los esperen 2-3 meses hasta que hagan una gran diferencia con eso, pasando a pesos y colocándolo en el carry, para luego pagarles y en algunos casos hasta para compartir este beneficio. Te doy números.
El mes pasado, noviembre, debieron haberse liquidado entre lo que ingresó y lo devengado de meses anteriores, 9.000 millones de dólares se debió haber pagado por importaciones. ¿Sabes cuánto se liquidó? Menos de 5.000. Es decir, se han colocado en el entorno de 5.000 millones solo de importadores en el carry. Agregale que los exportadores adelantan liquidaciones ahora, venían frenándolas para poder también instalarse en el carry. Esto es muy difícil de comprender. Miguel, Sí. esta maniobra, ¿no?, que necesita ser mantenida o extendida, digamos, lo máximo posible por parte de Caputo, ¿cuánto más se puede prolongar esto de seguir entonces especulando o esta bicicleta con el carry trade? Si nosotros escuchamos a 3 economistas o a los economistas más cercanos al gobierno, Cavallo, Juan Carlos de Pablo, Broda, todos ellos apoyan el plan, pero dicen, no se puede, dos cosas, seguir con el retraso como está, particularmente yendo en la dirección inversa a la de nuestro principal socio comercial, que es Brasil, que ha apreciado prácticamente un 20% su moneda. Perdón, ha depreciado su moneda mientras nosotros la seguimos apreciando. Esto aleja y nos quita competitividad, no solo de nuestras exportaciones frente a Brasil, sino que nos quita competitividad porque vamos a estar con costos muy elevados que ya han empezado a generar un nuevo fenómeno del que no se habla, el de delocalización de muchas empresas argentinas para irse ¿a dónde? Al sur de Brasil, a la zona gaúcha. ¿Por qué? Por 2 o 3 temas. Uno, este hecho de que allá es más barato producir, lográs competitividad exportadora, seguís sirviendo a los mismos mercados que estás sirviendo hasta ahora y como tenés mejores costos hasta podés conseguir nuevos mercados. Te quitan impuestos locales y estaduales, no los nacionales. Y encima te dan gratis si te instalás la energía eléctrica. Todo para, bueno, este tema no se está dimensionando en su justa dimensión. Yo creo que debiera el gobierno escuchar a sus economistas más amigos, no te digo que nos escuchen a nosotros, pero a los más amigos que le están diciendo no se puede abrir irresponsablemente la economía si antes no te colocas de manera competitiva en 2 temas. En el tema impositivo, para equiparar la cancha con lo que viene de afuera, que viene con mucho menos carga impositiva que lo nuestro, y en el tema cambiario. Por lo tanto, mi sensación es que, fíjate cómo se junta la política con esto. La eliminación de las PASO, que aparentemente va a ser uno de los temas que se va a colocar en extraordinaria, permitiría que en lugar de estar hablando en mayo del armado de las listas, estemos hablando recién en agosto. Esto le da un tiempo al gobierno y una ventana de oportunidad para hacer lo que les pide Cavallo, que entre enero y febrero levanten el cepo. Veremos. Yo creo que el gobierno se ha enamorado del cepo y de esta situación. Todo va a ser tomado muy, yo diría, gradualmente y sin sorpresas, y creo que van a intentar llegar hasta las elecciones con la actual situación. Por eso lo del Plan La Molina. De la mano de esto que usted define como un enamoramiento del cepo, ¿no?, ¿también considera usted que hay una suerte de falta de sensibilidad social respecto de esto, de las medidas últimas que se tomaron con los medicamentos por el PAMI, ¿no? También imponer la receta electrónica así, tan de repente de un día para el otro, sabiendo que por ahí hay muchos adultos mayores que no tienen la asistencia de nadie? Y precisamente respecto de esto, uno de los diputados de La Libertad Avanza, hablamos de Julio Moreno Valle, dijo que no consideraba que esto fuera algo tan grave porque generalmente cualquier adulto mayor tiene a alguien que lo pueda asistir o lo pueda ayudar. ¿Le parece ahí que hay alguna falta de sensibilidad, un poco de falta de tacto también para algunas expresiones que hacen? Mira, te quedas corta. Lo de falta de sensibilidad es casi una generosidad dialéctica tuya. Yo te diría que el propio presidente ha tomado noticia que es el primer hecho político que le ha dado bajo la línea de flotación. De hecho, ha salido a decir, unifico este hecho y el de la caída de ficha limpia. Son los 2 hechos que en la última semana convirtieron lo que venía siendo la mejor semana política del presidente
en posiblemente la peor. Los dos primeros hechos que le dan bajo la línea de flotación, después de haberse conocido las expectativas que da la Universidad de San Andrés, las últimas encuestas, la recuperación que habría habido en el último mes, después de todo eso, estos dos hechos creo que pueden alterar la tendencia. Él se da cuenta y por eso me parece que empezó a intentar hacer un discurso de que van a tocar el tema ficha limpia. Para mí no se va a colocar en extraordinarias, no se va a colocar en extraordinaria por el acuerdo que tienen con el kirchnerismo, y por otro lado creo que van a tener que tomar alguna respuesta antes de que sea tarde, antes de que tengamos alguna muerte de alguno de los mayores que ve interrumpido su tratamiento. Me parece que van a tener que tomar algún tipo de medidas que, bueno, vuelva a encontrar un camino un poco más sensato del que han adoptado. Bueno, el director de PAMI ayer estuvo haciendo declaraciones respecto de esto y que no hay peligro de vida para ningún adulto mayor porque no se cortó ningún medicamento, no se sacaron medicamentos del Vademecum, y que aquel que realmente pueda justificar que necesita el tratamiento, necesita los medicamentos, tiene la vía para poder hacerlo. Claro que sí, tiene que hacer entonces obligatoriamente este trámite, ¿no?, del subsidio social para poder hacerlo, pero para eso hay muchos adultos que no tienen, primero, movilidad, y tal vez no tienen tampoco alguien que los asista para poder hacerlo, porque dicen es un trámite muy ágil, rápido, que se puede hacer o acercándose a cualquier dependencia de PAMI, que ya implicaría entonces esto de poder tener movilidad propia, un jubilado mayor, o se puede hacer por vía de internet también, pero hay muchos que ni siquiera manejan un celular. Entonces estamos en una situación complicada, pero también ayer se estuvo analizando, ¿no? Muchos analistas estaban diciendo que precisamente ante la caída de la sesión de ficha limpia, lo que intentó el gobierno es tratar de tapar ese golpe con esto que sería como una bomba de humo, lo de anunciar el tema de los arancelamientos universitarios, los arancelamientos entonces para la salud en el caso de extranjeros no residentes. ¿Usted qué opina de esto? O sea, ¿esto realmente trató de taparse entonces ese golpe fuerte que recibieron por ficha limpia con estos anuncios que estuvieron haciéndose por parte del vocero presidencial? Coincido contigo, desde ya. Si hay algo que manejan bien es el protagonismo de la centralidad. Y cuando ven que esa centralidad peligra, tratan obviamente de tirar temas distractivos. El mayor tema distractivo que uno diría era necesario ahora con lo que estaba ocurriendo es el que hoy se ha difundido de, por un lado, el arancelamiento y por otro lado el que vas a poder cargarte nafta en una suerte de autoservicio, vos cargándote nafta. Uno pregunta, hay tantas cosas urgentes, tantas cosas agravadas que merecerían más atención que estar realmente poniendo el acento en esto. Me hizo acordar a cuando Sturzenegger dio como gran hecho el poner a reglamentar el tema de las propinas en los restaurantes. En un mercado que andaba bien en la relación cliente con el mozo, con el que sirve, pero que lo que necesitaban esos restaurantes era que hubiera más gente, más que el problema de la propina, ¿no es cierto? Que mejorase la demanda, que mejorase el consumo interno en este tipo de cosas. Yo creo que, como vos bien lo decís, son elementos distractivos, pero no alcanza. Vos fíjate que todas las encuestas, inclusive de los votantes de La Libertad Avanza, dan arriba de un 90% de disconformidad con lo hecho en el tema ficha limpia, como en su momento un 70% también dio su disconformidad con el desfinanciamiento de la educación pública y en particular de las universidades. Pero sigue teniendo una imagen positiva alta, Milei. ¿A qué responde eso? ¿Cómo lo explica? Muy simple, yo te diría que ha logrado instalar que al margen de cómo salga la inflación ahora, 2,9, 2,8, 3,1, no altera, ha logrado que la gente internalice, que sea como sea, con la virtuosidad que le reconozcamos o no, el tema inflacionario ha dejado de ser una preocupación principal. De hecho, estaba primero hace 4 o 5 meses, hoy está quinto en el orden de las principales preocupaciones. Y el segundo elemento que tiene, por el cual ha subido, es que lógicamente la gente todavía tiene esperanza de que todo este sacrificio que está viviendo cotidianamente en algún momento va a tener un buen resultado. Es un gran vendedor de esperanza. ¿Y usted creo, considera... por otro lado, cuenta... Perdón, ¿y usted considera cuenta con la ventaja sí, que al frente no tiene nada.
Es decir, las alternativas políticas que hay al frente son muy pobres. El radicalismo partido, el peronismo en una situación de desastre, el PRO absorbido. No ha quedado nada al frente como alternativa de poder. Y esto le permite seguir avanzando de la manera en que lo está haciendo. Por eso el objetivo principal para las elecciones de este año no es ganar las elecciones, es conseguir superar el tercio propio en diputados para a partir de ese momento gobernar por DNU, por decreto, sin tener el peligro de que le puedan voltear en algún momento algún DNU. Usted dice es un gran vendedor de esperanzas. ¿Está mal tener esperanzas? O sea, ¿no vamos en el camino correcto, considera usted? Y por otro lado, ¿qué piensa respecto a esto también, que se está hablando estos rumores a que al gobierno, pese a que lo desmintieron, ¿no? El vocero presidencial salió directamente a desmentir esto, que el gobierno no tiene ningún beneficio en enfrentarse a Cristina Kirchner o dejar que llegue como candidata. ¿Usted qué piensa? Es muy simple. Vos tenés que elegir a quién tiene mayor imagen negativa que tenga posibilidades de ser candidato. En este caso, obviamente, cada vez vos tenés la batalla ganada si de entrada tirás una polarización con alguien que tiene más imagen negativa que positiva. A partir de ahí, por eso no tocan lo de las PASO, porque lo de las PASO tiene dos objetivos. Por un lado, permitir que Cristina sea candidata, ¿no es cierto? Junto con lo de ficha limpia, el no tratamiento de ficha limpia permite que Cristina sea candidata. ¿Por qué? Porque entonces puede obturar la posibilidad de renovación del peronismo que podría llegar a tener algunos candidatos más competitivos que la propia Cristina en caso de que esto evolucionara de otra manera. Mi sensación es que claramente está elegida Cristina precisamente porque tiene un techo muy bajo de adhesión, por más que todavía se la considere de los candidatos opositores dentro del peronismo el que más mide. Pero esto es un tema relativo. En la medida en que se sigan consolidando estas situaciones, al gobierno le hace un fantástico favor. ¿No sería un peligro? Entonces, como estaban diciendo, es arriesgar mucho o es ponerse en peligro sin ninguna necesidad. ¿No sería un riesgo entonces que Cristina Fernández de Kirchner entre como candidata? Hasta el momento es un juego win-win. Ganan los dos. Gana Cristina porque se pretende ubicar como la cabeza de la oposición y además consolida su liderazgo en el peronismo, que no lo pueden discutir porque no hay paso. Y por otro lado, gana el presidente porque claramente está compitiendo contra alguien que tiene más imagen negativa y más rechazos que adhesiones. En algunas declaraciones que usted hizo mención a que el carry trade era el corazón del programa económico del gobierno, ¿no? ¿Qué sucede entonces cuando esta maniobra o esta bicicleta deje de funcionar o ya no se la pueda seguir extendiendo? ¿Qué pasaría entonces con ese corazón o médula espinal de este programa económico del gobierno? Es posible que para entonces, cuando salgamos del carry, cuando levantemos el cepo, es posible que hayamos ya negociado un acuerdo de facilidades extendidas que reemplace al actual con el Fondo Monetario Internacional y entonces tal vez pudiera marcharse hacia un programa de estabilidad con más sustento que el actual carry, ¿no es cierto? Que el actual que estamos viviendo. Mi sensación es que además, si se llega a las elecciones, el objetivo principal en términos políticos ya va a haber sido logrado y a partir de ese momento, con el blindaje que te da tener más de un tercio de legisladores propios en diputados, porque no necesitas tener un tercio en las dos cámaras, con que tengas en una, ya tenés blindado toda posibilidad para gobernar a través de DNU, el camino va a estar, diríamos, despejado con la mira en las próximas elecciones nacionales, obviamente, las del 27. Bien, muy claro entonces en todas las explicaciones, Miguel, y le agradecemos mucho por este contacto en el día de hoy. Gabriela, siempre es una alegría estar contigo y por supuesto con todos los que nos siguen. Chao. Chao. Bueno, hablábamos